Neira es de Perú y es, eh, es una página grande que no, a mí me ha sorprendido porque normalmente cuando vemos páginas especializadas en temas de la iglesia, mayormente las conocemos como páginas que vienen del norte. Muchísimas están, la mayoría están en inglés. Y el tema de la poligamia no es un tema sencillo de tratar y lo tenemos aquí en Sudamérica, aquí en Perú, una página que hasta ahora no he visto otras, no sé si quizás citan otra, pero hasta ahora no he visto una y tampoco tan profesional la forma en que tú nos la presentas. Bueno, Lasmar, hablando un poquito de ti, ¿qué te motivó a poder tener y abrir esta página? ¿Desde cuándo la tienes? Bueno, este proyecto lo inicié justamente antes de la pandemia. Ya tenía lo que es estudiado el tema y justo para el 2020 fue cuando pues tuve el tiempo suficiente para poder reunir toda la información y poder lanzar justamente esta página, ¿no? A la par estaba haciendo un libro también al respecto. Entonces, por eso nació mi idea de poder realizar lo que es esta página, porque la mayoría de información que nosotros encontramos en Internet normalmente es de fuentes antagonistas. Entonces, traté de realizar justamente la traducción de prácticamente todo el material que tenía para poder compartirlo con los demás, para los miembros de habla hispana y para los no miembros también que tengan curiosidad sobre este tema, ¿no? Entonces me basé en eso. El tema de el matrimonio plural es bastante complejo. No es posible responder las preguntas una, con una oración simple o un enunciado simple. Cada caso fue diferente. Necesitamos Sí. analizar cada uno de ellos, pero prácticamente esa es la función de la página. Oye, buenísimo. Y tenerla en español es realmente un privilegio que podemos tenerlo con una forma tan sencilla. Y veo que allí hablas de cada una de las esposas que de los cuales ahora se conoce del profeta José Smith y una historia particular de cada una de ellas. Y eso está bien documentado. Le invitamos ahora que lo conozca. Y tienes razón, la gran mayoría de la forma que podemos conocer este tema es a través de fuentes antagonistas. Son los que ellos, inclusive, y es triste ver que ellos, los que están en contra de la iglesia, leen más y aprenden más sobre nosotros. Saben más de este tema que nosotros y no debería ser así. Así Es es. parte de nuestra historia, es parte de nuestra creencia, eh, es parte de nuestra fe. Viste que hay tantas cosas que no sabemos de este tema, pero de lo poco que sí sabemos, sí lo creemos y, y es lamentable que muchas de las cosas que sabemos de este tema viene de fuentes no confiables. Y creo que eso nos invita a reflexionar. Todo lo que estás haciendo no es muy común. Y muchas veces esperamos que estos temas vengan de la Viva Yu o que vengan de la iglesia como tal, pero sabemos que hay muchas personas que estudian de las fuentes que la iglesia ha puesto a disposición. Y hay muchas fuentes, diarios, periódicos, actas, eh, historias que se han escrito y testimonios que se han conservado. Y todo eso conforman lo que es, lo que hasta ahora se conoce y de algunos libros que se han escrito sobre esta temática. Bueno, como tú sabes, como todos sabemos, este tema nos ha dado quizás unos dolores de cabeza, porque es mucho de lo que se ha argumentado para criticar al profeta José Smith, desde las cantidades de esposas, desde que algo que doctrinalmente no se cree como algo que realmente Dios ha dicho, según los argumentos que muchos utilizan, desde las edades de algunas de estas esposas y algunas cosas que ocurrieron detrás de cada una de estas historias. Entonces, creo que es algo que deberíamos estudiarlo a más profundidad, no conformarnos con lo que
lo que hay por allí. Es más fácil conseguir información negativa en Internet que positiva. ¿Sabe Así que es. esto me recuerda que hace tiempo una hermana en una conversa me dijo, eh, estamos visitándola, me dijo, hermano Augusto, es que no adivina, ayer una amiga del trabajo me dijeron de que José Smith tuvo varias esposas. Y yo inmediatamente defendí a la iglesia y dije que eso era falso y comencé a entonces decirle esto y aquello, que eso no puede ser, que eso era imposible. Y yo entonces pues, le dije, bueno, déjame decirte que ellas tienen razón. Ella quedó muy sorprendida. Pero esto me hizo reflexionar y darme cuenta que muchas veces no sabemos nuestra propia historia. Y esto es uno de los puntos también esenciales. Entonces nos invita a poder leer, saber, indagar, escuchar y poder entonces investigar más sobre este punto. Deberíamos hacerlo como miembros serios de la iglesia, deberíamos saber más sobre este punto. Y bueno, Lasmar, ¿por qué hablar de la poligamia? Es algo que ya nos has explicado, que tienes interés de que también todos podamos tener acceso a esta información. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han llegado y bueno, algo que algunos me han dicho que Luz es muy joven. A veces cuando uno ve a alguien que sabe muchas cosas, uno espera que son viejitos, pelo blanco, Mm. pero Luz es bastante joven y vemos que tu juventud la has aprovechado muy bien. A pesar de tu juventud, eh, tienes una vasta información sobre este tema y sé que sigues estudiando sobre esto y bueno, creo que te felicitamos por eso. Es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en nuestra juventud, aprender más sobre las cosas que creemos. ¿Qué preparación has tenido, Lázaro? Es algo también que nos han preguntado. Bueno, ah, soy miembro de la iglesia de toda la vida. Sin embargo, algo que mis padres me enseñaron fue eh, que busque las respuestas de Dios, de las escrituras y de la revelación personal. Mis padres eran maestros de institutos, de seminarios, maestros de la primaria, siempre han sido líderes, nos han criado en la iglesia, pero siempre enseñándonos lo que es los principios básicos y cómo vivir el evangelio. Sin embargo, Esencial. a medida que uno crece, empieza entonces a toparse con ciertos temas. A medida que empieza a estudiar las escrituras y otras cosas más, entonces se da cuenta que hay cosas que no conoce. Y cuando yo preguntaba, las respuestas eran solo parciales y había ocasiones en las que no tenía respuesta alguna de nadie. Entonces, habría tenido yo unos 11 12 años y empecé prácticamente a buscar las respuestas de otros libros, libros de institutos, ¿no? Aunque yo todavía estaba en la primaria, prácticamente trataba de buscar esas respuestas. Y este tema de la poligamia fue una de ellas. Aunque leí en ese tiempo, teníamos acceso a internet todavía un poco limitado, pero ya empezaba a leer al respecto eh, de fuentes antagonistas, entonces yo quería saber más. Y poco a poco ese deseo, no solamente sobre este tema, sino sobre otros temas más, fueron ingresando a mi mente. Lo más particular sobre este tema del matrimonio plural es que eh, en lugar de tal vez hacer tambalear mi fe o hacerme dudar, cuando aprendí sobre ciertas cosas, sobre las circunstancias, sobre las experiencias de las personas que lo vivieron, por el contrario, fortaleció mi fe con respecto al Evangelio, con respecto al profeta y con respecto a las escrituras, porque esto prácticamente, a pesar de ser una práctica extraña en estos días, se practicaba en los días antiguos, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no? Cada una muy diferente. Entonces, me hace pensar que prácticamente Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que Él tiene sus propósitos por los cuales permite o manda a las personas, a su pueblo, a sus profetas, pues, a hacer ciertas cosas, ¿no?
solo él lo conoce. Y Y cosas que no entendemos, ¿cierto? así Cosas que no es. entendemos, no todo lo que Él nos pide eh, es sencillo de entender. Hay cosas que todavía no hace falta poder y tener paciencia para cuando llegue el momento que haya más luz sobre ese tema. Sí. Oye, excelente. Lasmar, bueno, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no es un tema sencillo. Creo yo que uno de los temas más difíciles quizá de entender dentro de toda la visión de lo que la Iglesia enseña. Hoy vamos a dedicarnos un poquito a hablar más que todo de la historia. Luego vamos a tener otro programa que vamos a dedicarnos quizá un poco más a la parte doctrinal. Pero hoy la historia eh, también nos atacan por allí, por supuesto. No, hay muchas cosas que se especulan, otras que sí son ciertas, pero no la entendemos y a veces los críticos intentan explicarla a su manera. Entonces, el que tenga tu página es una herramienta excelente. Y José, para el que no sepa, o el que necesita también saber un poquito más sobre esto, eh, la sesión 100, la sesión 130 si no me equivoco, o sea, 132. 132, exacto, va a ser. 132 de los que hay en convenio. Eh, necesitamos leerla y saber de que el Señor solamente colocó una fracción de lo que quería que supiéramos nosotros. Y que al principio de la historia, José misma mantuvo, y la iglesia como tal, mantuvo un poco de hermetismo de este tema. Y muy pocas cosas se escribieron. Y esa es una de las causas de por qué tenemos tan poca información. Y inclusive hasta la misma Emma Smith también negó sobre este punto y que un poquito más adelante vamos a hablar sobre este particular. José solamente quería saber por qué y solamente para introducción, quería saber por qué en la Biblia se hablaba del tema de que varias personas, varios profetas tuvieron varias esposas, como a Abraham, Jacob, Moisés, y hasta reyes como David y como Salomón. Solamente quería saber por qué el Señor permitió esto, no lo entendía, y él no se esperaba de que la revelación no solamente le iba a traer información, sino también compromiso y acción, y que él mismo iba a ser también parte de esas personas de las cuales preguntó porque tenían varias esposas, y le tocó también recibir no solo información, sino un mandamiento relacionado a que él también fuera parte de esta doctrina. Bueno, lo mismo que le pasó cuando preguntó en la arboleda que a qué iglesia debían unirse. Él no se imaginaba que esa iglesia, él tenía que ser parte de esa restauración, parte protagónica para ese fin. Igual Así pasó con es. la poligamia, con el matrimonio celestial. Tuvo él mismo también que ser parte de esto, como obediente. Bueno, Lázaro, qué va a encontrar hoy el que vaya a entrar a tu página web? Qué va a encontrar allí en relación al tema del matrimonio plural? Pues encontrará lo que son las respuestas a las preguntas más comunes al respecto, ¿sí? Eh, aparte lo que es información detallada, referenciada, ¿sí? Con fuentes, primero que nada las fuentes de primera mano, ¿no? Y las fuentes más confiables que se puedan, ¿sí? Primero que nada. Eh, también, adicionalmente a ello, se estaría pues encontrando con las historias de los participantes, las experiencias, los testimonios de ellos y pues los relatos, más que nada de lo que tuvieron que pasar para cuando escucharon por primera vez con respecto a este tema y pues cómo es que decidieron aceptarlo o vivirlo más que nada, practicarlo en su vida, ¿no? Son historias de fe. Hay algunas historias de gran decepción, ¿sí? Eh, y también una línea cronológica de todo lo que ocurrió desde el inicio hasta el fin, ¿no? Cómo prácticamente este tema del matrimonio plural inició y finalizó en la iglesia. Todo esto está en la página y
en la página de Facebook poco a poco estoy ingresando otro tipo de contenido adicional que complementa la página. Oye, buenísimo, excelente. Entonces, que tenemos una herramienta muy, muy buena para poder saber más sobre este tema. No es un tema que la iglesia ha escondido, sino más bien lo ha mantenido entonces de tal manera que el que lo quiera buscar, bueno, que busque. Pero no está en la portada de los libros, sino que está por allí. Y la iglesia hoy nos alienta a que aprendamos de todo un poco y nos quedemos con lo bueno. Así es. Que se sepa esto, de que realmente la iglesia ni un momento ha escondido esta información, solamente la ha conservado y cada vez está más a la mano porque el Internet es una herramienta bien eficaz. ¿Y cómo te sientes a tener una página así y con esta información y que tantos hermanos ahora sepan más gracias a los esfuerzos en parte profesionales, en parte empíricos, para poder saber más sobre este tema? ¿Cómo te sientes tú a saber de que gracias a tu esfuerzo y tus estudios podemos saber más sobre este tema? Pues creo que ah, es todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios para poder llegar a la verdad de alguna manera, ¿no? A pesar de que tal vez la página o las personas que han hecho esta investigación nos ayudan a conocer lo que es las circunstancias y el contexto, cada uno de nosotros tendrá que eh, pensar si realmente sucedió o no lo que leen las fuentes o las experiencias de las personas, si les creen o no, cada uno de nosotros. Entonces, ah, de la misma manera en que yo, pues, la página no está para defender la poligamia, sino deben entender que está para poder explicar lo que los participantes compartieron al respecto, cómo ellos analizaron sus experiencias, cómo ellos lo entendieron y cómo lo vivieron. Entonces nosotros no estamos eh, a favor o más que nada propagando, ¿no? Lo que es este tema o no estamos defendiéndolo, simplemente estamos analizando la evidencia histórica y dándolo a conocer. Ese es el Exponiéndolo. punto. Así es, ese es el punto de la página. Ok. Bueno, sí, de las historias que he leído, algunas sorprenden más que otras. Hay algunas que están muy bien documentadas y otras que tienen muchos espacios huecos históricos. Así es. Y bueno, tocará en algún momento saberlo, pero la iglesia ha hecho un esfuerzo titánico para poder ir recolectando todo lo que hasta ahora hay y, y bueno, es lo que tenemos. Y a pesar de que no es todo, nos falta mucho, aún así siguen apareciendo informaciones o muchos hermanos que han estado analizando la historia porque es muy, muy compleja. De los libros que he podido leer, aún siento de que es muy poco de lo que sé, porque es una historia muy, muy amplia, fueron muchos años, y también se le suman no solamente la vida de José Smith, sino también Brigham Young, Woodruff y otros hermanos, y muchos hermanos que vivieron esto por tantos años. Entonces, es una historia muy, muy amplia. Creo que fueron más de 40 años, ¿verdad? Más de Y 40 claro, años que se vivió la poligamia. claro, es desde los 1840 y, Tres. bueno, 40, que prácticamente se inició públicamente, aunque ya había, desde 1836, ¿no? Fue la primera experiencia de José con Fanny Alger, pero públicamente o lo compartió con más personas durante el periodo en que estuvo en Nauvoo, hasta su muerte, ¿no? De allí se extendió hasta 1890, que finalizó con el manifiesto de Wilford Woodruff. Ok. Y se hizo más evidente en el territorio de Utah que en el mismo Nauvoo. O se Así hizo más es. público. Se hizo más Se hizo público. público por primera vez a toda la iglesia en Utah, ¿sí? A partir aproximadamente de eh, 1846-47. sí, que comenzaron a tener sus tormentas con el gobierno con relación a este punto. Sin embargo, también he visto de que es posible que José Smith ya sabía en cuanto a esto eh, en los comienzos de la iglesia
pero él se negó a cumplir con esto por, bueno, obviamente por lo que estaba, lo que iba a traer. Y hasta que entiendo de que el Señor le ordenó que él debía ser obediente. Y tal cual como aparece en mi convenio, que él le dice que es un mandamiento para él y que debía entonces hacerlo. Em, Algo que alguien también nos ha preguntado es que, en caso de curiosidad, es saber si eh, lo que pasó en cuanto a a esta ordenanza o esta parte de la historia, ¿será posible que vuelva otra vez a, podemos verla en algún momento? ¿Que ¿Tú piensas que en algún momento eso volverá? ¿Será restaurado nuevamente? Pues es muy posible, sí. No sabemos si será durante esta vida o en el milenio. Sin Cierto. embargo, existirán, según Doctrina y Convenios mismo, se indica que las mujeres pues son las más fieles y son ellas, incluso si vas a cualquier iglesia, a cualquier centro de reuniones, la mayoría son más mujeres que hombres, ellas son siempre más fieles. El Señor no les negará a ellas, si es que son salvas más mujeres que hombres, no les negará la oportunidad de la exaltación. Entonces algo eh, tendrá que haber para que ellas puedan también ingresar a su exaltación y dependerá mucho de su albedrío, del albedrío de todas las personas, ¿no? Todos tendremos la oportunidad de elegir. Y es probable, así como dice Isaías, en el capítulo 7 me parece, ¿no? En que prácticamente esto puede volver a ocurrir. Normalmente habla del milenio o de los últimos días, pero puede que sí. En las escrituras prácticamente Correcto. lo indican, ¿no? Sí, bueno, a mí, bueno, lo que me pasa por la mente en forma particular es que quizás si eso llegase a ocurrir, eso va a traer problemas y quizás entonces se vaya a agudizar la oposición. Pensemos que parte de los últimos días seremos atacados, eso está ocurriendo y si eso llegase a ser restaurado nuevamente, quizás tengan entonces más motivos para entonces ser más perseguidos. Y mientras más perseguida es la iglesia, más se acerca a la segunda venida. Sí, Mientras el es mundo empeora, Isaías 4, perdón, sí, para poder ok, corregir. Y sí, puede ser. Sin embargo, todo tiene una razón de ser, ¿no? Aquellos que lo entienden o que lo entiendan, entonces comprenderán por qué. Muchas veces el Señor permite que se hagan ciertas cosas o nos indica hacer ciertas cosas. Este tema del matrimonio plural tiene eh, muchas razones por las cuales podría existir. Sin embargo, el tema central aquí es la salvación o la exaltación de las personas, ¿no? Sabemos que ninguna persona soltera, ¿no? puede llegar a la exaltación. Entonces cierto, necesitamos el matrimonio o el nuevo y sempiterno convenio, el matrimonio, para llegar a ser como nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, basándonos en este principio, ¿no? Necesitamos conocer de que no podemos quedar solos, ¿no? Entonces Dios puede ayudarnos en este aspecto de alguna manera, sin embargo, dependerá de nuestra decisión. Eso sí. eh, perfecto. Eso que me estás diciendo de que los motivos de por qué el Señor reveló y restauró esta ley que ha estado en el mundo en diferentes momentos, me hace recordar una de las preguntas que tenemos que nos han hecho es que los motivos del por qué el Señor habrá restaurado esta ley. Algunos han especulado que, y en forma de pregunta, ¿será que es porque habían más, o existen más mujeres que hombres? O en ese momento había más mujeres que hombres y el Señor necesitaba que se casasen entonces con el convenio, o por un capricho del Señor que quería simplemente restaurar algo que había existido y que es la iglesia de restauración.
o, o qué otras causas habrán. Hay varias causas que algunos van recordando para o manera de comprender por qué el Señor restauró esto. Inclusive también lo restauró en una época tan difícil en que la iglesia era tan criticada y esto obviamente también trajo más crítica dentro de la crítica. Inclusive uno de los motivos por qué José Smith también fue condenado, igualmente criticado y finalmente empujado a una prisión donde murió. Parte de la causa fue esta ley. O una de las revelaciones más grandes que él tuvo, las tuvo ya finalizando su tiempo en la tierra. Eso escandalizó a mucha gente. Y una de estas revelaciones portentosas y difíciles de comprender fue el matrimonio celestial, eh, plural. Entonces, ¿qué piensas tú o de lo que has aprendido? Las razones que pudo haber tenido el Señor para poder restaurar esta ley del matrimonio plural. Pues hasta el momento en esos días se conocen de cuatro razones por las cuales se restauró este principio. Puede haber Ujú. más, sí, y yo estoy seguro de que hay más, pero cada caso fue diferente. La primera razón por la cual se restauró este principio fue justamente eso. La restauración tenía que traer cosas pasadas, cosas que se habían hecho por los antiguos patriarcas. Entonces, una de estas cosas fue el matrimonio plural, ¿no? Fue parte de una restauración de todas las cosas. Como segunda razón dada por los mismos participantes, indican que este principio fue restaurado más que nada como una prueba específica para ciertas personas. No fue prácticamente para todos, sino que solamente se les mandó a ciertas personas cumplirlo, ¿no? Aparte del profeta. Fue una prueba muy dura para ellos, pero así como Sí, dicen las escrituras, necesitaban hacer un sacrificio similar al sacrificio de Abraham, que dio a su propio hijo. Muchos lo vieron de esta manera y así prácticamente decidieron cumplir con esta ley. Como tercera razón, las escrituras indican que el Señor pide que este principio se ponga en práctica para poder levantar posteridad para Él. Una de las esposas plurales, ella escribía en su libro, junto con su relato, ella escribía que habían, hay muchos espíritus en, eh, en la vida preterrenal que están deseosos de venir a la tierra con un cuerpo físico dentro de una familia que tenga el evangelio en sus vidas. Entonces, eh, el hecho de que haya un matrimonio o una familia con el evangelio, el matrimonio plural aumentaba justamente esas posibilidades. Entonces, ella lo relacionaba con ello, ¿no? Y como cuarta explicación sería justamente el tema del matrimonio celestial o el matrimonio eterno. Ya no hablamos de matrimonio plural, sino la razón por la cual esto se vive o se vivió fue el poder restaurar el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. En la antigüedad o en los primeros días de la iglesia, inclusive debemos saber de que el matrimonio vicario no existía. No existían todavía las ordenanzas vicarias, sino solamente el bautismo. Entonces, ujú, una persona que eh, por ejemplo, su esposo no haya sido miembro de la mujer o de la hermana y pues la hermana desee tal vez unirse a alguien que sí conozca el evangelio, le brindaba la oportunidad al matrimonio plural de ser una opción, ¿no? Si un hombre ya estaba casado con alguien y la hermana deseaba ser parte del convenio, ¿no? Del templo, entonces ella podía elegir
unirse a una persona viva que ya tenía una esposa en muchas ocasiones. Y eso fue una de las razones por las cuales muchas decidieron practicar el matrimonio plural, ¿no? Entre otras cosas. ¿Mm? Entonces era más que nada una manera de que ellas aseguraban que estaban siendo selladas a alguien con el poder del sacerdocio. ¿Mm? Era más que nada por Oh, ese tema. bueno, excelente. Bueno, nosotros con este lado del mundo nos cuesta más entenderlo porque no es algo que está en nuestra historia. Más bien se ve como algo malo, pecaminoso, mientras que ahorita creo que hay más de 40 países de otro lado del mundo que por ahí es algo muy natural, algo normal, es algo que han continuado. Mientras que nosotros quizás tenemos una mente enfocada hacia las creencias de otras religiones que lo yo hace muchísimos años lo condenaron. Y sabemos que no somos parte de ninguna iglesia, no somos parte de ninguna otra creencia, sino únicamente nuestra creencia está basada en lo que el Señor ha revelado y son temas que ya existieron en el mundo y el Señor simplemente lo que ha hecho es traerlo de nuevo. Entonces la iglesia no se ajusta a lo que otras iglesias han enseñado porque no partimos de ninguna otra. Somos una iglesia restaurada. Entonces nos cuesta mucho entenderlo. Pero si viviéramos en la otra parte del mundo, diríamos que es algo que es algo natural y no tiene nada de malo. Bien, comprendemos que el matrimonio celestial plural, que quizás sería el término más correcto, es la unión de un hombre con diferentes esposas legalmente casados. Eso, lo, eso es lo que sabemos. Pero, y de acuerdo a una de las preguntas que no han llegado, hay otro tema que se llama la poliandria. Es cierto que la poliandria, y también te invitamos a que nos puedas explicar qué es, ¿existió esto también en la iglesia? Muy bien. La poliandria quiere decir que una mujer puede convivir con más de un esposo, ¿no? Es lo opuesto, ¿no? Este tema de la poliandria no existió en la iglesia, ¿no? Algunos, incluso el libro de Todd Compton, por ejemplo, en Soledad Sagrada, él indica que esto sí ocurrió, pero en el Mm. término claro de la palabra, esto no, realmente no fue así. ¿Por qué razón? Porque requería, para que exista poliandria, requiere que la mujer pues tenga convivencia y contacto íntimo con más de un esposo, ¿sí? Lo que ocurrió en este caso, en el caso de José Smith eh, propuso a algunas mujeres que ya estaban legalmente casadas. Es decir, propuso que fueran lo que es, no, lo que fueran esposas plurales o le propuso un sellamiento a ellas, pero este sellamiento era solo por la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que él se casó con estas esposas, ¿no? Eh, y solamente por la eternidad. Su matrimonio sería válido después de esta vida. Mientras que durante esta vida ellas, como ya estaban casadas, ellas prácticamente podían convivir con su esposo legal sin problemas. Este tipo de matrimonio solamente sucedió con aquellas que ya estaban casadas. Todas, Y, s- todas las que ok, estaban casadas. y solo casada en lo civil, Por lo civil, así es, solamente por lo únicamente. civil. Ujú. Exactamente. Las razones por las cuales José tomó la decisión de casarse con este tipo o de esta manera extraña fue más que nada por una, para hacer lo menos doloroso para Emma, ¿no? Porque él no tendría que vivir con ellas. Otro, ¿no? Sería mucho más fácil pasar desapercibido, mantener en la confidencialidad este tipo de uniones, ¿no? Y otro era que prácticamente pues Tomar eh, agua con aquí que fluyen no, estos síntomas. no habría lo que es contacto íntimo con con estas personas. Entonces, eso fue lo que José Smith decidió y hay varias de ellas que
sí, bueno, que generaban justamente o que aceptaron. Cada uno de ellas tiene una historia particular. Algunas de ellas, por ejemplo, sus esposos no eran miembros de la iglesia y deseaban recibir las bendiciones del templo de la exaltación, ¿no? Porque habían escuchado sobre esto de José Smith. Entonces José Smith permitió que se unieran a él por decisión de ellas, en algunos casos. En otros casos, José Smith, él les había propuesto a ellas antes de que ellas se casaran con su esposo legal, ¿no? Pero prácticamente ellas decidieron casarse con su esposo legal y luego después aceptaron unirse con José Smith solo por la eternidad, ¿no? Fueron algunas de las razones por las cuales se hizo de esta manera. Incluso hay una historia muy interesante de un no miembro de la iglesia que escuchó la prédica de José Smith con respecto al matrimonio y pues prácticamente él fue quien eh, le dijo a José Smith que si su esposa deseaba tanto esto o tenía el deseo de ser unido a alguien que tenga el sacerdocio de esa manera, entonces que él no podía hacerlo, pero prácticamente le dijo que se uniera a José Smith, le dio como el permiso y no era miembro de la iglesia. Entonces, Ok. cada, cada historia es diferente y eso está en la página y también lo voy a compartir en mi página de Facebook. No, no podemos generalizar todo, como les digo, porque no es sencillo una respuesta simple, sino que cada caso fue diferente y lo van a entender cuando lean la historia de cada una de ellas. Sí, eso me hace pensar de que y lo que he descubierto es que para poder intentar, solo digo intentar, armar el rompecabezas, para entender qué pasó y cómo pasó, eh, tenemos que intentar saber la noticia por el mundo, sobre el punto que para entender lo mismo, quiero que cada uno y eh, cada una de ellas para poder entender qué fue lo que pasó. En parte aprendemos en base a lo que dijeron y en base a lo que no dijeron, para poder entender qué fue lo que ocurrió. Y otra pregunta, eh, de lo cual también el José Smith, el profeta, ha sido duramente criticado por, por muchísimos años y se ha hecho mucho hincapié en Internet de los detractores de la iglesia, es sobre el caso de matrimonios con mujeres jóvenes, con una edad temprana. Lo que he aprendido es que la adolescencia para esa época no es la misma forma de verla en esta época. Entonces, ¿qué podrías decirnos con relación a este punto? Que José Mí se casó con una joven de 14 años y y esto, ¿verdad? Que ha traído bastante cola en, en los críticos para poder intentar desacreditar la obra del profeta José Smith. Ujú. Sí, con respecto a ese tema, Helen Mar Kimball, la hija del apóstol Heber C. Kimball, fue la persona, ¿no? La esposa plural, por así decirlo, de 14 años con quien José Smith se casó. Fue la más joven. Y da la casualidad de que fue ella una de las que escribió más sobre su experiencia que cualquiera de las demás esposas. Ella escribió Ujú. sobre su experiencia, defendió lo que es este principio hasta el último día de su vida, ¿no? Y no es necesario adivinar lo que sucedió porque ella misma lo escribe, ¿no? Esta unión, o bueno, más que nada comprendiendo la cultura en esos años, igual que ahora, aunque ya no se practica tanto, pero lo que hacían los padres cuando veían un futuro, o bueno,
eh, a un futuro esposo para una persona, para una niña o una joven. Entonces prácticamente eh, lo daban, por así decirlo, en compromiso matrimonial. Es decir, la chica o la joven estaba separada para la persona quien fuera su esposo más adelante. Entonces, eso incluso se practica hoy en algunas culturas, ya no es muy común en estos tiempos para nosotros, pero esto se practicaba. Entonces, algo similar sucedió con ella. eh, y fue iniciado por Heber Kimball. Como les dije, el profeta habló justamente de lo que es la exaltación, sobre el matrimonio eterno, sobre la gloria, el reino que ellos podrían tener con sus familias. Entonces, Heber Kimball tuvo el deseo de poder unirse al linaje del profeta de alguna manera. Entonces, la única manera que él vio conveniente, porque no podía darle a su esposa, entonces fue Mm. prácticamente a su hija, ¿sí? Él deseaba unirse al profeta de alguna manera, tener un vínculo con él, entonces él fue quien ofreció a su hija a José Smith. Eh, Helen prácticamente no entendía muy bien el porqué de esto, pero su padre le explicó al respecto, le predicó prácticamente y ella aceptó sin conocer pues todo lo que tal vez tenía que hacer, ¿no? Y así fue como inició. Ella fue motivada por su padre a unirse con el profeta, ¿no? Pero ella siguió viviendo con sus padres, ¿no? Después del sellamiento, ella siguió viviendo con sus padres. Nunca hubo un tema íntimo con él porque esto probablemente estaba esperándose para un futuro, ¿sí? Porque se casó por tiempo y la eternidad, pero era más que nada como un compromiso matrimonial. Cuando se casaron, Perfecto. fue un compromiso matrimonial, por así decirlo, que esperaba consumarse más adelante, muy posible, ¿no? Pero el profeta murió antes de que esto Mm. llegara a pasar. Lo asesinaron, entonces ella prácticamente quedó sola y fue acogida por otro de los apóstoles, ¿no? Eso ya es un tema más adelante. Perfecto. Bueno, es muy bueno lo que estás diciendo, Lasma, porque estás dando aclaraciones a lo que es muy fácil conseguir en Internet. Las críticas no suelen decir estas aclaratorias, solamente dan la parte sucia, la parte carnal, para poder desacreditarlo. Pero estas aclaraciones que tú haces y que son también son accesibles, se pueden conseguir. En la Biblioteca del Evangelio también dan información y hay muchas fuentes en que podemos entonces hacer uso. Nos ayudan a poder comprender lo que el mundo simplemente no quiere hacer. Normalmente habla solamente, José Smith tuvo 40 esposas, que Ujú. fue esto, fue aquello, pero en ningún momento intentan explicarlo, ni inclusive cometen el error de poner su mente o en un contexto moderno. No pone su mente en el siglo XVIII, sino en el siglo XXI. Entonces, lamentablemente, esto es lo que ha hecho que no se entienda el contexto de lo que pasó. O sea, Así es. no está mal que veamos lo que ellos opinan, porque también es bueno ver las opiniones de otros, pero las aclaraciones, como las que tú nos estás dando, son importantes. Entonces, tu página web también ofrece ese tipo de información y es necesaria para poder intentar comprender un poco más en base a lo que realmente pasó y no lo que ellos intentan demostrar con ánimos peyorativos. Es la intención siempre de hacer daño. Hay algo también interesante que, que tenemos aquí como pregunta, es el tema de lo que no se dijo. Y aquí la principal protagonista de lo que no se dijo es obviamente que Emma. Emma negó rotundamente lo que fue el matrimonio plural de su esposo con otras esposas. Ella lo negó. Y, y esto es extraño. Esto enreda más la cabulla.
de este tema. ¿Qué tienes tú que decirnos con relación a por qué Emma habrá negado que su esposo vivió esta ley del matrimonio celestial plural? Pues Emma fue la primera mujer quien tuvo que enfrentar justamente este principio, porque su esposo fue el primero en practicarlo. Entonces ella trató de comprender y entender, trató tal vez de apoyar a su esposo con todas sus fuerzas, pero al final no pudo, no lo resistió. Prácticamente ella fue quien vigilaba a su esposo, mandaba a alguien que lo vigilara siempre donde estaba, porque tenía ya sospechas después de haber conocido ciertas cosas, ¿no? Ella incluso le dio a José Smith, escogió a cuatro eh, esposas quienes se unieron a él y estuvo también ella en su sellamiento. Ella eh, tomó la mano de ellas y la puso en la mano de José como un símbolo de que estaba de acuerdo, pero finalmente no pudo hacerlo por todas las implicancias que eso conllevó. Entonces, después de la muerte del profeta, todo el cargo o toda la carga eh, de problemas económicos, deudas del profeta cayeron sobre ella, sobre su familia. Entonces, toda la persecución también cayó sobre ella. Nadie puede juzgar a Emma por haber hecho lo que hizo, ¿no? Si Ujú, estuviéramos en su lugar, ella simplemente trató de proteger a su familia. Estaba embarazada de José ujú. Smith, claro está, y estaba cuidando A a su su suegra, suegra, quien ya estaba ¿cierto? sufriendo de demencia senil, entre otras cosas más. Entonces se quedó con toda la carga. Eh, los apóstoles, después de la muerte de José, José les había dicho que ellos se encargaran de todas sus esposas. Entonces, ellas fueron dadas a los apóstoles y Emma tenía que correr con la misma suerte, pero ella no aceptó. Entonces, ella pensó que pues lo que iban a hacer era abominable, era aborrecible y prefirió indicar que Brigham Young fue quien inició todo esto, ¿no? Según las palabras de sus hijos o los registros que escribieron de ella. Su hijo, Sí. quien fue presidente de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo, ¿no? Hoy llamada O, la Comunidad de Cristo, ¿sí? o semi-tercero. Ajá. Así es, él dedicó una campaña completa en contra de la poligamia. Fue hasta Ujú. Utah y entrevistó a muchos para poder desmentir de que esto haya existido o que su padre haya practicado esto. Emma prácticamente no estuvo con él. Él dice que fue ella quien negó todo. Sin embargo, en algunas entrevistas que Emma dio, que fueron muy pocas, ella habla de que si Dios le había dado a conocer sobre el matrimonio plural a su esposo realmente, ese mismo Dios tendría que darle las respuestas a las preguntas de sus hijos, pero ella no iba a hablar al respecto, ella iba a permanecer en silencio. Entonces fueron sus hijos quienes dieron o hicieron lo que es una campaña en contra y siempre dijeron que su madre lo negó, pero no sabemos si realmente es cierto, ¿no? Eh, Mm, sería bueno entender esa parte y no juzgar tanto a Emma por lo que hizo, simplemente pues comprenderle y entenderle tal vez si es que lo hizo, por qué, y si no lo hizo, pues quién sabe, ¿no? De todas sí, maneras, esa es la perspectiva que debemos tener. sí, no debemos juzgar, tiene toda razón. Y a veces hemos caído en eso. Comprendemos las cosas de una forma fría, directa y precisa y llegamos a ser verdugos.
pero la verdad que no estamos en sus zapatos para poder comprender exactamente lo que pasó. Y, y bueno, en el diario de José Smith no se encuentra esto. La misma mamá en su biografía también elude este tema. Las mismas esposas, ¿sabes? Que tuvo José Smith, fueron muy herméticas en cuanto a esto. Entonces, lo que habla por sí solo es la historia, pero ellas como tal mantuvieron mucho hermetismo sobre este tema y es por eso que también no estamos totalmente bien duchos en cuanto a lo que pasó por este mismo hermetismo desde la mamá, sus esposas, Emma. Pero la historia sola, por sí sola habla de que realmente esto sí ocurrió. Y eh, aquí hay una pregunta interesante que, que, no- que verdad que me gustaría saber cómo responderías. Lesmar, si de una forma u otra se te presentara la oportunidad de poder tener una entrevista con alguna de estas esposas que sabemos que tuvo el profeta José Smith, hipotéticamente hablando, ¿con cuál tú quisieses hablar? Y quizás qué pregunta le harías. Ah, bueno, es complicado. Eh, Había respondido la vez pasada con una, pero creo que la perspectiva de Emma es la que me interesaría mucho más, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que le llevó a ella a aceptar por un tiempo el principio? ¿Qué fue lo que le llevó a ella como escoger, ¿no? A ciertas mujeres? ¿Y qué fue lo que al final ella pensó al respecto de todo esto, ¿no? Aunque hay pocos registros sobre su testimonio, son dadas por segundas personas, pero ella se mantuvo al margen, se mantuvo en silencio en la mayoría de los casos. Entonces, desearía saber más que nada de ella, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, eh, cómo comprendería lo que es eh, este principio, ¿no? Después de todo lo que vivió, ¿no? ¿Cuál creen que hubieran sido los motivos del Señor para que eligiera a su esposo para que hiciera esto, ¿no? Creo que eso sería algo bastante valioso. Bueno, entonces le pedirías que si se sincerizara más contigo, ¿cierto? Claro. Porque sabemos de que no fue sincera sabemos que los motivos debemos respetarlos totalmente y no comprendemos totalmente lo que pasó, pero sí suponemos que los motivos fueron suficientemente de peso para poder ella tomar esta decisión de tener que negar algo que a hoy sabemos que patentemente sí realmente ocurrió. Inclusive el Señor le pidió a ella que lo aceptara, Ujú, que, que era necesario. O sea, el mismo Señor da muestra de que Él quería que ella aceptara esto que Él le había pedido a su hijo, que José Emilio viviera. Inclusive sabemos también, y bueno, es probable que también muchos no lo sepan, de que, de que José Emilio simplemente eh, no quería hacerlo, hasta que un ángel en algún momento posterior al tiempo que él estuvo rechazando la posibilidad de que él viviese este principio, le invitó enérgicamente a que él viviese este principio, con espada en mano, ¿cierto? ujú. Sí, Es algo que ima- cuesta a veces im- entenderlo. imaginemos, hablando de cronología muy rápido, José supo sobre este principio mientras estudiaba la Biblia en 1831. Él Ujú. conoció sobre la práctica de Abraham, de Jacob, de Moisés. Entonces le preguntó al Señor, ¿por qué estos profetas practicaron el matrimonio plural? Y el Señor le contestó, le indicó que eh, esta práctica pues
era muchas veces autorizada o era permitida por él en muchos casos. Sin embargo, no había llegado todavía el tiempo para que se practicara en la iglesia. Pero fue hasta 1834 que José recibe la primera visita de un ángel, indicándole que era tiempo de implementar este principio, pero no le dijo cómo hacerlo. Entonces le tomó 2 años a él ver su opción, empezar a decidir con quién, cómo hacerlo, y fue Ujú. justamente en 1836 que él hizo su primera unión cuando se terminó el templo de Kirtland, pero lo hizo a escondidas. Fue algo que Emma descubrió, ¿no? En el establo de su casa, Sí, pero es ese es interesante. un tema, ¿no? Luego fue tan traumática esta experiencia para él que él decidió dejarlo en el olvido. El tema de la persecución en Missouri y todo lo demás, pues lo llevaron a olvidarse hasta 1840, cuando él llega después de ser liberado de la cárcel de Liberty, llega y funda Nauvoo. Allí en esa seguridad, el ángel vino otra vez y le dijo que ese mandamiento que le había dado años atrás, pues no había sido abrogado y que tenía que empezar nuevamente. Entonces, desde allí, él trató de iniciar algo, sin embargo, no estuvo comprometido al 100%. Ya fue en 1841, un año después, en que el ángel vino con este mensaje contundente, ¿no? Y le dijo que debía hacerlo, si no, pues él eh, iba a perder su sacerdocio, su posición, e incluso pues sería destruido, ¿no? Si es que no Sí, cumplía con el mandamiento. pues, Entonces, pues así. es difícil, ¿no? Creo que es difícil de poder comprenderlo de esta manera. Y qué bueno que actuamos por fe y no solamente por conocimiento. Porque si fuera por conocimiento, verá que simplemente lo rechazaríamos tajantemente. Pero la fe nos invita inclusive yo veo que el Señor no todo lo ha explicado para que podamos hacer ejercicio de nuestro albedrío y de la fe. Eh, Porque si todo fuera explicado, entonces no podríamos usar la fe, sino solamente que viviríamos por conocimiento puro. Pero el Señor permite que estos espacios en blanco se mantengan hasta ahora para que podamos también ejercer la fe. Y eso también nos ayuda a que podamos utilizarla. Bien, lo cierto es que este tema trajo más leña al fuego de la crítica en esa época. ¿Verdad que José Smith tuvo que pasar muchísimas cosas porque estuvo más de 40 veces preso, detenido y, y tuvo momentos de pobreza extrema y el Señor le pidió hacer templos, le pidió que salieran de misión, que dejaran a sus esposas solas para poder predicar el Evangelio. eh, los periódicos y muchas personas, inclusive amigos de él, le dieron la espalda y se dedicaron a criticarlo. Él se encontró en peligro, usted se tuvo que escapar a escondidas para poder escapar de sus captores. Entonces, todo este mundo de dificultades, esto se le sumó. Entonces, el por qué él no quiso hacerlo ni hablarlo tan abiertamente, también tenía sus motivos. Y cuando ya comenzó a saberse más públicamente de este caso, varios de sus amigos eh, aprovecharon esa amistad que tenían con él y vieron sus puntos débiles para poder entonces hundirlo ante la sociedad y ante un mundo que se prestó para finalmente darle muerte. Este tema, verdad que fue una dificultad muy grande para él. Y para nosotros actualmente es tener la oportunidad de creerlo o no creerlo. Yo parto de la idea de que si este mandamiento eh, sí lo fue como mandamiento, eso o no lo fue, de ahí también va a depender que podamos saber si realmente fue un profeta o no lo fue. Es obvio, si el José Smith simplemente lo hizo por engaño, por querer entonces tener otras mujeres como esposa, entonces ahí podemos poner en entredicho que fue un profeta. Pero si sabemos
por fe, de que realmente esto fue un principio que el Señor simplemente le dio y él tuvo que acatarlo sin comprenderlo, entonces sí era un profeta. Este punto debemos aceptarlo porque no podemos concebir de que podamos saber de que la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, es la iglesia de Jesucristo realmente restaurada, que puede ser el sacerdocio ha sido restaurado, que tenemos un profeta. Eso podemos aceptarlo, pero no puede ser que no lleguemos a aceptar esto. Esto debe ser parte del catálogo que nos ofrece el Señor para poder saber de que realmente Él fue un profeta. No podemos creer algunas cosas y otras no las creamos. Y no todas las podemos comprender. Hay temas, y sobre todo este tema, nos invita a que simplemente tenemos que también hacer uso entonces de nuestra fe para simplemente decir, bueno, sí, lo creo y hay cosas que no comprendo y esperaré en un futuro que en algún momento se clarifique. Pero estas cosas no me pueden oscurecer, no me pueden oscurecer. No podemos entonces dudar en ningún momento. Y bueno, ya casi llegando casi al final, hay algo que he visto en muchos casos, de muchos miembros de la iglesia, y esto tiene que ver con tu página, y esto que estamos haciendo hoy, casualmente, es que muchos hermanos confían solamente en las opiniones de, de apóstoles y profetas. Eso está bien, no los cuestionamos. Con este tema, cuando lo han mencionado, está bien que creamos en ellos, pero también tenemos herramientas como la Viva Yo. Y está bien de los que nos exponen, aprenden y nos enseñan, libros de la iglesia. Pero he visto que cuando hermanos que no pertenecen al, a la presidencia o no tienen liderazgo en la iglesia en general, o no pertenecen a la Viva Ayuda, entonces ponen en entredicho lo que aprendemos. Entonces, hay hermanos que me han dicho que si fuiste estudiante de la IBAYU, que con qué autoridad lo has hecho. Entonces, ¿qué podemos decirle a estos hermanos que solamente pueden confiar en, en lo que los libros dicen? Si el que atrás dice la iglesia de Jesucristo tiene el logotipo de la iglesia, lo creo. Si otro opina sobre en este caso, en este tema, entonces lo pongo entre el dicho. ¿Qué podemos hacer o qué le podemos decir a ellos con relación a este punto? ¿Por qué confío solamente en lo que dicen los líderes y la digo yo y no podemos tener la capacidad de poder también aprender con otros que hacen esto como lo que tú estás haciendo? Mm. Pues es un tema interesante. Eh, el sentido aquí de todo esto es que cada quien es libre de poder hacer su investigación y tomar las fuentes que deseen. Sin embargo, existen fuentes que son más confiables que otras, ¿no? Y las más confiables son prácticamente los registros de los mismos participantes, que no son Mm, dados por segundas o terceras personas, sino que son escritos por ellos mismos. Y eso es lo que muchos investigadores, como Todd Compton, B.H. Roberts, incluso eh, ujú, eh, entre otros, ¿no? Realizaron, historiadores de la iglesia han hecho desde el inicio, ¿no? Y gracias a ellos es que conocemos estas historias, porque ellos se atrevieron a entrevistar incluso a las mismas participantes. Existen otros testimonios dados de juicios, por ejemplo, que hicieron contra la iglesia del terreno del templo de Independence, Missouri, ¿no? ujú, Ellas investigaron sobre el tema del matrimonio plural y mandaron llamar a cinco de las esposas plurales de José Smith, que contaron justamente su versión en público, ¿no? Contaron lo que ellas deseaban y las preguntas que les hicieron fueron bastante crueles, por así decirlo, pero ellas trataron de responder lo más sincero posible. Entonces, toda esta información no es parte de la iglesia, no está publicada en la iglesia, pero sirve para poder conocer cuál fue la experiencia de cada una de las participantes.
Entonces, no por el hecho de que no ha sido publicado por la iglesia significa que no sea, bueno, no sea relevante, sino que cada quien puede buscar justamente las fuentes, ¿no? Y lo más apropiado es buscar las fuentes de primera mano, el relato de las mismas participantes. Por ejemplo, en el caso de Helen Mark Kimball, si alguien quiere saber si fue pedofilia lo que José Smith hizo con ella, entonces la iglesia no ha publicado nada al respecto, solamente algunos artículos que tratan de explicar, pero creo que sería mucho más nutritivo poder leer de sus mismas palabras o las mismas experiencias que ella escribió y publicó en sus libros al respecto de ello. Y creo que aunque no es de la iglesia, pero sí es de ella misma. Entonces, esto nos podría abrir lo que es la mente, nos podría despejar muchas dudas y nos podría aclarar muchas cosas. Entonces, eso es lo que les podría indicar. Bueno, o sea que es un buen ejercicio, entonces, eh, buscar diferentes fuentes. Y son históricas, tienes razón, no todo está en la historia de la iglesia, pero son fuentes fidedignas porque fueron dadas por las personas, por los protagonistas, Así es. por esfuerzos particulares que hicieron algunos para poder dilucidar qué fue lo que pasó en este periodo de tiempo, en esta parte de la historia. Y está muy bueno tu consejo. Necesitamos aprender de todos. No todo lo tiene la iglesia y no todo lo tienen los historiadores. Todos tienen parte de la historia y con ellos, todos, armamos ese rompecabezas para intentar comprender parte de lo que históricamente ocurrió. Eso es importante. Yo también he notado que muchos hermanos le huyen a este tema, que, que creen bueno, que lo que se sabe está bien, y prefieren no meterse en este tema, no saber más nada, quizás miedo de que quizás puedan descubrir algo que le puedan, no sé, debilitar su testimonio, de que este tema es para los grandes estudiosos, para otro nivel de personas, y nosotros como quizás como pueblo simplemente no deberíamos conformarnos con lo que se nos dice en las conferencias y en el púlpito y en las capillas, y lo que dice Ben Sígueme, que está bien, esto está bien, pero cuando los críticos saben más, como dijimos al principio, más que nosotros, eso no debería ser, porque no puede ser eh, que, por ejemplo, que no puede ser que yo sepa más de tu familia que tú de tu familia. Eso no debe ser. El primero que debe saber más de tu propia familia eres tú. Tú no deberías saber más de mi familia. Yo me sentiría mal si así fuese. Y eso me haría pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sabe más de mi familia que yo, que vivo con ellos? Entonces, los primeros interesados para saber qué realmente pasó en este periodo de tiempo y qué fue lo que ocurrió en el matrimonio, lo que fue el matrimonio plural, somos nosotros mismos. Es más, eso también nos debería prepararnos. Cuando escuchemos una crítica, podemos decir, no, eso no pasó. Hay algo que él vive, que él quiere que nosotros vivamos, y algo que él quiere que nosotros también pues, sepamos, porque resulta que esto no es un mandamiento terrenal, sino celestial. Si queremos comprender los cielos, necesitamos saber algunos temas que en el cielo se viven. El Señor nunca va a mandar algo simplemente por a ver cómo reaccionamos. O en parte sí, pero en parte también porque quiere que nosotros nos acerquemos a Él y sepamos qué es lo que Él sabe, qué es lo que Él quiere de nosotros y que tengamos experiencia que Él ya ha tenido. Entonces el tema debería realmente interesarnos más. Deberíamos leer más. Y lo que tú haces, te felicito. Todos deberíamos aprender más de tu página, ver lo que tú has hecho. Y darnos cuenta que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, no importa los años que tengan en la iglesia, no importa los estudios que hayan tenido. Está todo a la mano, están los libros, internet es una herramienta enorme. En mi época de juventud esto no existía, yo no tenía forma de poder saberlo, pero ahora sí lo tengo y creo que es necesario que también podamos hacerlo. Hay algo que también la vez pasada hablamos y estoy seguro que muchos aún no lo saben, y es el tema
hay una evidencia clara que debería existir y no la tenemos en cuanto a los hijos de José Smith con ellas. ¿Qué fue lo que nos dijiste la vez pasada con relación a este tema? ¿Existen hijos que se sepa de José Smith con alguno de estos matrimonios plurales? Bueno, se ha hecho lo que es una investigación reciente con respecto al ADN de todos estos supuestos hijos con lo que es el ADN de José Smith. Y prácticamente se ha dado con se ha conocido, se ha dado con la sorpresa de que ninguno de estos hijos fue biológicamente de José. Entonces, hasta el momento no existen hijos de José con las esposas plurales, ¿no? Los hijos que él tuvo fue solamente con Emma, ¿no? Por alguna razón eh, sucedió esto. Ahora, anteriormente, en muchos registros, las esposas plurales de José hablaron sobre que sus hijos eran los hijos de José, pero esto debe entenderse en el siguiente contexto, de que ellas, al haberse sellado con José, si es que ya tenían hijos con sus esposas legales, después de esta vida, ¿no? Al morir, estos hijos pasarían a ser de José, ¿no? Al igual que en la actualidad, ¿no? Si es que alguien, por ejemplo, eh, se casa con bueno, con un esposo, esposa se casan, pero el esposo llega a morir, la esposa puede volver a casarse y ella puede tener hijos. Sin embargo, se sabe que si el primer matrimonio fue por el templo, fue sellado, entonces los hijos que ella pueda tener serán del primer matrimonio. Eso prácticamente se conoce como parte de la doctrina. De la misma manera, ellas entendían esto y ellas decían que los hijos que habían tenido con sus esposos legales pertenecían a José porque ellas se habían sellado con José por la eternidad, a pesar de que tenían esposos legales. ¿Mm? En ese contexto se debería entender los registros que existen sobre los hijos de José, pero hasta la fecha, la evidencia del ADN científica indica que ninguno de ellos fue engendrado por José mismo. Entonces eso, Eso complica más la historia, eso complica así es. más nuestra historia. Al no tener hijos, nos podemos entonces hacer una interrogación más grande. ¿Por qué no hay hijos? Ujú, Entonces, entre lo que Emma no dijo, entre lo que negó, entre las evidencias de testimonios patentes de algunas de estas buenas mujeres que fueron parte de sus matrimonios, y entre lo que dice inclusive la crítica, de todo esta cantidad de información, entonces complica más la historia. En realidad no es sencillo. De los libros que he leído, yo, mientras más leo, más me doy cuenta que no sé nada y más me falta aprender, porque no es un tema sencillo. Es un tema que hace falta que tengamos interés para saber más de la historia de la historia. Dentro de la historia que muchas veces o somos conformistas, a veces, bueno, ya de lo que sé, con eso basta. Y resulta que nos encontramos con que abrimos una página web y nos dicen cosas con supuestas evidencias negativas sobre él, y entonces nos horrorizamos. Y este tema, tristemente, tengo que decirlo, y todos sabemos que este tema ha hecho que lamentablemente algunos, o muchos, pero muchos hermanos, han sucumbido ante estas informaciones que los críticos han dado y han debilitado su fe. Es por eso que vemos hermanos que le huyen a este tema. Entonces, ¿es necesario que te fortalezcamos el testimonio? Sí, por supuesto. Es algo que debemos hacer para poder resistir lo que debemos aprender. No podemos soltar nuestra barra de hierro. Y es necesario que podamos fortalecer un testimonio porque el mundo está avanzando tanto en tecnología, en conocimiento, y a veces nos quedamos atrás. Nos quedamos solamente con lo poco que está hasta la mano. A veces nos quedamos con la portada del libro y nos da miedo abrirlo. Y Internet es una herramienta enorme. A veces veo que en el grupo de Evidencia Sur Sin Fronteras nos hacen preguntas y digo, pero ¿por qué no hacen estas preguntas si está, en la página de la iglesia lo tiene, está, allí, está a la mano? Hay muchas cosas que están a la mano y a veces queremos solamente hacer una pregunta y que alguien nos responda.
Y eso no debería bastarnos. Deberíamos también nosotros confirmarlo. Si vemos que dice que está en los libros, bueno, vamos a leer los libros. Ahorita la herramienta enorme es José Smith Pipers. Ahí están los protagonistas de la historia, están allí. Están sus escritos de puño y letra de ellos. Y podemos constatar si realmente lo dijeron o no lo dijeron. Palabras Así es. finales, Lasma, ¿qué nos podrías decirnos a aquellos que nos da miedo aprender más sobre este tema? ¿Y qué nos dices? Palabras finales para poder despedir entonces esta transmisión. Y pues, si desean investigar con respecto al matrimonio plural, les aconsejo que puedan tener una mente abierta, porque van a encontrar cosas que son muy nuevas para todos, ¿no? Yo también tenía ese temor de encontrar cosas incómodas. Sin embargo, me ha hecho comprender eh, muchos principios, me ha hecho entender cómo es que Dios realmente dirige a su pueblo y se vale de personas imperfectas para poder realizar sus designios. Me ha hecho comprender cómo funciona la revelación y cuánto el Señor está dispuesto a probarnos para ver si hacemos su voluntad, ¿no? Todos aquellos que deseen aprender con respecto a este tema, háganlo con espíritu de oración, ¿no? Con espíritu de discernimiento, porque van a encontrar opiniones de todas clases. Sin embargo, siempre básense en no solamente lo que ocurrió de la historia, sino también básense en cuanto a los principios enseñados en las escrituras, que allí prácticamente ambos se complementan. Nada de lo que se realizó en esos primeros días de la iglesia va en contra de las doctrinas que, bueno, que se pregonaron, ¿no? Hay cosas difíciles de entender, algunas que pueden ser como levantar ciertas suspicacias. Sin embargo, todo fue por una razón, ¿no? Todo fue por una razón. Poco a poco yo Sí, sé que si ustedes lo analizan, van a llegar a la misma conclusión que yo, incluso su testimonio se va a fortalecer. ¿No? muy importante eso, comprender las razones. Sabemos el qué, pero a veces no sabemos el por qué. Y el por qué es tan importante que el qué. ¿Qué pasó? Y el por qué pasó. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, es su tiempo. Y si no, bueno, podemos entonces ya ir concluyendo. Ahí en el chat veo que hay una pregunta que veo que ya creo que la respondiste. Dice si ya estaban casadas, ¿por qué sellarse a José Smith? ¿Cuál era el propósito? Y creo que ya nos diste respuesta a eso, ¿cierto? Ujú. Así es. Hubo muchas razones. Algunas de ellas, como les dije, pues desearon unirse a José, ¿no? Otras se unieron de manera póstuma, es decir, se unieron a José después de él haber muerto, ¿no? Entonces a ellas también se las cuenta. De esas 35 mujeres que ustedes ven en toda la lista, algunas de ellas se unieron a José después de su muerte. Entonces a ella también se las cuenta. Sí, Perfecto. Es difícil comprenderlo, pero sí. es parte de la historia y queremos comprenderlo. Acabas de decir un número. ¿Cuántas esposas has contabilizado que se sepa que realmente él tuvo? Pues hasta ahora confirmadas son 35, ¿no? Hay algunas más que son fuentes de segunda mano, probablemente fueron solamente propuestas o probablemente no lo fueron. Entonces, pero 35 confirmadas serían lo que hasta ahora se conoce. Ok, porque los medios de comunicación se prestan al número 40. Ujú. Así dicen, ¿no? Tuvo hasta He 40. visto eso, sí. Y para ser sincero, ese número no importa, el número no interesa. No. Porque como vemos que es lo mismo, que tenemos nuestra mente de este siglo y queremos transportarla a aquella época y pensando con nuestra mente actual. Y no comprendemos de que otra época, otro contexto. Ok, hay una pregunta acá. Dice, ¿Emma tendría supremacía con respecto a las otras esposas de José?
Bueno, eso es interesante porque en la Biblia hemos visto algo de esto, ¿cierto? Emma siempre será la primera a quien José eligió en su corazón. De la misma manera en que Jacob, ¿no? Amó a Raquel, ¿no? Y Ujú. después, pues, él tuvo que casarse con otras, con Lea, con Bilha y Silpa, pero de igual manera Raquel fue la primera de su corazón. De la misma manera con Emma. ¿Cómo es el orden allá después de esta vida en el reino celestial? ¿Cómo será el orden de las esposas? Eso realmente, pues, no lo sabemos. Sería especular. Sin embargo, Cierto. el tema del matrimonio es dado para la exaltación de las personas, ¿no? Si es que ella está primera, si es segunda, si es tercera, eso realmente no debería interesarnos mucho. Simplemente el hecho de que si fueran fieles y si fueron fieles hasta el fin, recibirán lo que el Señor les ha prometido, ¿no? Serán reinas junto con sus esposos, ¿no? Reyes, sacerdotes, así como lo dice Sacerdotisas, sí. Apocalipsis, ¿no? Así es, sacerdotisas. Entonces, ellas Exacto. recibirán la misma gloria del Padre, ¿no? Es lo que podría yo comentar. Pienso que debemos tener Mm, mucho cuidado con la crítica que a veces nosotros, o inclusive los miembros de la iglesia, podemos prestarnos a caer en ciertas críticas de, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a veces hacemos estas preguntas un poco argumentativas. ujú, Recuerdo lo que pasó con Moisés cuando decidió tomar otra esposa. Quien lo criticó fue su propia hermana. María sí, también, Miriam también lo criticó y el Señor ujú, no vio con buen ojo lo que ella estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él era un profeta. No podía ella llegar a ese punto. Y eso creo que los historiadores lo anotaron para que nosotros en todos los tiempos veamos que siempre va a existir gente detractora que va a utilizar nuestro músculo más utilizado en este momento, que es la lengua, y de hablar, es decir, el especular, el criticar. Entonces, lamentablemente esto no, no es bueno y la historia ha demostrado que no nos va bien cuando llegamos a este punto de criticar lo que no comprendemos, ¿cierto? ujú, así es. Bueno, agradecido que nos hayas prestado un poco de tu tiempo. Este, el nombre de tu portal va a estar en la descripción del canal de Evidencia Sus Sin Fronteras, para que den un clic y puedan entonces fácilmente acceder a todo el manantial de información que se encuentra allí y con las fuentes fidedignas de lo que ocurrió. Y, y le invitamos a que puedan verlo y dejar inclusive sus opiniones. Te felicito por lo que haces. Tengo entendido que estás por también en algún momento vas a escribir un libro y, y eso sería excelente para poder entonces tener a la mano más información de lo que has aprendido. También tu página en Facebook también es algo que es bueno también que podamos tener presente, que puedes también ahí has puesto más información y, y es muy loable lo que estás haciendo. Eso nos facilita mucho el trabajo de buscar y verá que es excelente lo que estás haciendo. Aquí varios hermanos que están dando las gracias en el chat y me está llegando información de que están agradecidos por lo que haces. Sigue adelante. Esto nos invita a nosotros que podamos entonces también hacerlo, aprender más y tener una mente abierta para este tipo de temas. Aquí no hay doctrina profunda. Aquí lo que tenemos que profundizar es nuestro testimonio. Eso es lo que realmente tenemos que profundizar. Eso es lo más profundo del Evangelio en nuestro testimonio. No la historia, no las cosas que ocurrieron en nuestro testimonio. Nuestra fe es lo más profundo que deberíamos tener. Y de nuevo, gracias. Gracias por tu tiempo y por todo lo que has aprendido y sobre todo por ponerlo a la disposición de todos los que tenemos entonces, la oportunidad de aprenderlo y sobre todo en nuestro idioma. Muy poco lo hace. Hay muchos que lo han hecho por años en inglés, pero aquí en Sudamérica
Bueno, hasta ahora no he visto otro que lo haga. Entonces te felicito por ese esfuerzo que estás haciendo y porque tengo la oportunidad de poder leerlo y tenerlo allí a la mano. Bueno, agradecido y un fuerte abrazo. Damos entonces por finalizado este podcast, esperando que puedan también darle like y que puedan dejar sus comentarios y inclusive pueden también dejar preguntas porque el hermano Leismar también es parte del grupo de Evidencia Sus y Fronteras y él está presto para responder a sus preguntas. No tengan pena de hacer preguntas. Él siempre se autoalimenta con estas preguntas para refrescar todo lo que ha aprendido. Bueno, muy agradecido entonces, se les quiere, un fuerte abrazo. Desde acá de Venezuela le habló el hermano Rafael Hostos y hemos hablado con el hermano Leyman Neira de Perú y gracias por acompañarnos. Feliz noche. Mu- Muchas gracias a ustedes. Tengan buenas noches. Bueno, Lasma, hemos concluido. Esta parte ya la vamos a cortar y gracias por todo lo que has hecho. Entonces espero que puedas entonces enviar la grabación para que pronto Sí, podamos tenerla en el canal. Y todos los que hoy nos han acompañado, de telón de telón, gracias por acompañarnos, por estar allí y hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Feliz noche.